Bien, chicos, la semana pasada yo había explicado todo lo que tiene que ver con ángulos, lo que tiene que ver con la ubicación entre los ángulos y también los nombres. No sé si recuerdan, bueno, si han de recordar esta clase, ángulos correspondientes, opuestos por el vértice, alternos externos, alternos internos y conjugados. Ya, yo había dividido en dos grandes grupos. Cuando la recta secante L3 corta a dos rectas paralelas o cuando la recta secante L3 corta a dos rectas oblicuas. Voy a trabajar específicamente y lo hice también con rectas paralelas. Con rectas oblicuas es diferencia, es un poco diferente, pero lo van a notar. ¿Qué pasa y cuál es esta diferencia importante y trascendental en este aspecto? Bueno, de todo lo que yo había hecho se resume en dos cosas. Ya, este ejercicio lo vamos a resolver ya mismo, pero quería clarificar algo. Ya, vamos a poner esto por acá. Ya, ¿qué pasa cuando yo tengo dos líneas paralelas? Tengo L1 y tengo que es paralela a L2. ¿Y qué pasa cuando yo tengo L1 y es oblicua a L2? Ya, vamos a ver en cada caso. A ver, por si acaso no se me entiende la letra, lo voy a escribir, ¿ok? Disculpen al perro. Ya, vamos a ver. L1 y L2 son paralelas. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa cuando L1 y L2 en este caso? Primero, los ángulos alternos, internos, externos, correspondientes, opuestos por el vértice son iguales. Este es el primer punto. Alternos, internos, alternos, externos. ¿Qué más? Los ángulos correspondientes teníamos, ¿verdad? Son iguales. ¿Ok? Eso cuando la recta L1 y L2 son paralelas y son cortadas por una secante, L3. ¿Ok? Este es el típico caso que tengo dos rectas así. Este es L1, este es L2 y una recta L3 las corta. ¿Ok? Ya. Listo. Lo que son los ángulos, ¿qué pasa cuando son, perdón, cuando las rectas son oblicuas? Ya esto ya no vale. Lo único que vale, vamos a poner con otro color. ¿Qué pasa cuando L1 y L2 son oblicuas? El único punto que se mantiene es los opuestos por el vértice son iguales. ¿Ya? Esto es en ambos casos. Opuestos por el vértice siempre son iguales. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, yo lo había explicado en la clase anterior. Déjenme coger un momentito esto. Ya, opuestos por el vértice son iguales. ¿Cuáles eran esos opuestos por el vértice? Supongamos que yo tengo una recta y yo tengo otra recta. Los ángulos opuestos por el vértice son, este es opuesto con el vértice con el de acá y este es opuesto al vértice del de acá. ¿Ok? Eso ya lo habíamos visto en temas anteriores. ¿Ya? Entonces eso es lo único que se mantiene, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Qué pasa también con esto? ¿Cuál es?
otra cosa que debamos diferenciar. Ángulos adyacentes. Este punto es bien importante. Los ángulos adyacentes que forman una línea recta suman 180 grados. ¿Ya? Independientemente si L1 y L2 son paralelas o independiente si L1 y L2 son oblicuas. ¿Ok? Ya. Listo. Conjugados externos e internos suman 180 solo en paralelas. Conjugados internos y externos suman 180. Bien, en todo lo que yo expliqué las veces pasadas se resume en estos puntos importantísimos. ¿Ok? Tienen que ponerle mucha atención y mucho ojo a esto. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que saber, además de la ubicación de los respectivos ángulos. Pero este, digamos, es el truco para resolver los ejercicios. Bien, por ejemplo, ahorita voy a retomar con este. Voy a hacer un desafío de 4 ejercicios para que se les haga más fácil, yendo de menor a mayor dificultad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, me dicen que las rectas L1 y L2 son paralelas, son cortadas por una secante L3. Entonces sabemos que el ángulo 1 es de 65 grados. Entonces encontremos los 7 ángulos restantes con la justificación. Ya, entonces yo tengo este es el dibujo, ¿ok? Ya, este es el gráfico, ¿ok? Pero que se logre ver, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Ya, listo, ahora sí se ve con claridad. Estoy casi seguro de eso. Bien, entonces el ejercicio me dice que L1 y L2 son paralelas, ¿ok? Este es L1, este es L2 y esta es la recta L3, ¿ok? Solo que no se ve. Listo. Voy a hacer con negro para no confundiros. Ya, me dice que el ángulo 1 es 65 grados. Tengo que hallar los demás ángulos. Entonces tengo que hallar ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4 y ángulo 5 usando las diferentes leyes de los ángulos. Y dándome cuenta que en este caso son paralelas. Esto es importantísimo. Nos indican si son paralelas o son oblicuos. Ya. Listo. El ángulo 1 me dicen que es 65 grados. El ángulo 2, ¿cuál es? El de acá, ¿verdad? Este el de aquí vale 65 grados. Los ángulos habíamos dicho que opuestos por el vértice son iguales, ¿sí o no? Entonces, opuestos por el vértice, 4, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 65 grados. Ya tengo un ángulo. Luego, ¿qué más puedo hacer aquí? Habíamos dicho que alternos internos son iguales en el caso de las paralelas, ¿ok? Alternos internos, ¿cuáles son? El 4 con el 5. Entonces el 4 vale 65 grados y el 5 vale lo mismo, 65 grados. ¿Vieron qué fácil es? 65 grados, listo. ¿Qué tenemos aquí? Opuestos por el vértice con el ángulo 8, 65 grados. Listo. ¿Qué más tenemos? Alternos externos, ¿sí o no? Alternos externos. Bueno, pero ya tenemos el 1 y el 8. ¿Ya? Alternos internos también yo tengo. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más yo debería saber para poder resolver este ejercicio? Pensemos. Yo había dicho que los ángulos adyacentes que forman una línea recta suman 180 grados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ángulos adyacentes que forman una línea recta suman 80. ¿Y qué es esto? Es una línea recta L1, ¿sí o no? Esta es una línea recta, porque me dice, son rectas L1 y L2. Entonces, este ángulo, la suma de estos dos ángulos, 1 y 2, me da 180. El ángulo 1 más el ángulo 2 me da 180 grados. Ya tengo lo que es
el ángulo uno que es 65. Entonces, la diferencia, ¿cuánto será? 115 grados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vale el ángulo 2. El ángulo 2 vale 115 grados. Listo. Tengo 115 grados. Opuesto con el vértice, el ángulo 2 con el ángulo 3, ¿verdad? 115 grados. Correcto. 115 grados. ¿Qué más tengo aquí? Alternos externos. El 2 con el 7, que está acá. 115 grados. Valen lo mismo, ¿sí o no? 115 grados. Y finalmente, ¿cuál es el ángulo que me falta? El 6. Opuesto con el vértice con el ángulo 7. ¿Cuánto valdrá? 115 grados. Y listo, ya tengo el primer ejercicio. Muy fácil. Cuando sabemos las leyes, son muy fáciles, ¿ok? Esto, para no olvidarme, lo voy a recortar. Esto que está aquí lo voy a recortar. Entonces lo voy a cortar para no irme olvidando a medida que vaya resolviendo los ejercicios, ¿ok? Perdón. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar esto. La voy a hacer a la antigüita. Mil disculpas. Ya. Entonces vamos a bajar y vamos a seguir resolviendo más ejercicios y tomando como referencia la regla, ¿ok? Entonces, listo. Entonces voy a usar esto y lo voy a tomar como referencia, ¿ok? Ya, vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta el tip más importante que yo les he dado, ¿ya? Cuando son paralelas y cuando son oblicuas, ¿ok? Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, ya hemos puesto las explicaciones, vamos al ejercicio 2, que también es fácil, ¿ya? Entonces aquí me dice que las rectas L1 y L2 son paralelas, ¿ya? Y son cortadas por la secante L3. Bien, este ejercicio también es muy parecido al anterior. Eh, Ya, listo, ya salió. Bien, ya. Entonces me dicen que en este caso yo tengo el dato. ¿Qué es el dato? Es el ángulo 3, ya lo tengo. Uy, perdón, no me llevo tan bien con la tecnología. Ahora veamos, el ángulo 3 me dice que ya lo tenemos. El ángulo 3, ¿cuánto vale? 120 grados, ¿verdad? Entonces me dice que el otro punto importante que tienen que fijarse es si son paralelas o no. Son paralelas, listo. Entonces todas las leyes que yo había mencionado se cumplen. Vamos a guiarnos por cuando son paralelas las L1 y L2. Los truquitos. Entonces, el ángulo 3 vale 120, ¿correcto? Entonces yo tengo que hallar, voy a agarrar el ángulo 2, porque es el ángulo opuesto con el vértice con el ángulo 3. El ángulo 3 habíamos dicho que vale 120 grados. Entonces el ángulo 2, por opuesto por el vértice con el ángulo 3, vale 120 grados. ¿Ya? Esto es importante que lo noten. Igual pueden darle pausa y poner por qué. ¿Ya? A mí se me hace un poco difícil escribirlo. No estoy muy adaptado a escribir con esta herramienta, pero ustedes lo pueden escribir. Ya. Listo. ¿Qué más tenemos? Ángulos alternos externos, el 2 con el 7, ¿sí o no? El 2 habíamos dicho que vale 120 grados, entonces el 7 ¿cuánto vale? 120 grados, ¿correcto? Listo. Eh, ¿Qué más? Ya vamos poniendo para no confundirnos. Entonces 120 grados, ya. ¿Qué más tenemos? Opuestos por el vértice, el ángulo 6 con el 7, ¿cuánto vale? 120 grados. ¿Ya? Perdón, 120 grados. ¿Qué más tenemos? Falta ángulo 1, 4, ya. Y el ángulo 5 y 8. Habíamos dicho que
ángulos adyacentes que forman una línea recta suman 180, ¿sí o no? Esta es una línea recta porque me está diciendo que la recta es L1 y L2. Entonces, el ángulo 2 vale 120. ¿Ok? ¿Cuánto valdrá este ángulo para que todos estos dos ángulos valgan 180? Tendría que valer 60, ¿sí o no? Entonces, el ángulo 1 vale 60 grados. Opuestos por el vértice, 1 con el 4 son iguales los ángulos. Entonces, vale 60 grados el ángulo 4. Alternos internos, 4 con el 5, ¿sí o no? Alternos internos. Entonces, valen lo mismo. El ángulo 5 vale 60 grados. Si se les hace confuso, no hay ningún problema. Aplicamos la misma lógica de la recta L1. Dos ángulos adyacentes que forman una línea recta suman 180 grados. Entonces, 120 tenía el ángulo 6, 60 grados tiene el ángulo 5. Y el ángulo opuesto con el vértice del ángulo 5 es el ángulo 8, el cual vale los mismos 60 grados. Listo, ya tengo resuelto el ejercicio. Supongo que esto fue muy sencillo. Entonces ahorita vamos a elevar un poquito la dificultad con otro ejercicio. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a elevar la dificultad con el ejercicio 3 y después pasamos a los monstruosos. Ya, aquí no se ve muy bien, pero la ubicación de los ángulos es la misma, ¿ya? Ahora yo voy a poner simplemente el enunciado para no confundiros y voy a poner solamente, únicamente por esta ocasión el enunciado, ¿ya? Igual ya sabemos la ubicación de las rectas. Entonces, lo más importante es el enunciado en estos momentos, ¿no? Entonces, miren, aquí cambia un poco la dinámica. Aquí es más interesante el tema. A ver, vamos a ponernos acá. Ya aquí, ya. Habíamos dicho que salió mal las rectas. Las vamos a hacer yo mismo, les puedo hacer, no hay ningún problema. Ay, perdón. A ver, vamos a hacerlo bien bonito para que ustedes aprecien todo lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, ahorita yo estoy acá y vamos a trazar las dos rectas. Esta es la recta L1 y esta es la recta. Ahí me salió un poco oblicua, ¿no? Bueno, en realidad no sé si son paralelas o oblicuas, tengo que leer el enunciado, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una recta así, ¿ya? Para que no haya confusión. Y por último trazamos la recta secante, que es la que la va a cortar a las dos rectas, ¿ya? Listo, chicos. Entonces yo tengo aquí, siempre es importante nombrar a las rectas por cualquier cosa, ¿ok? Entonces, bien. ¿Qué tenemos? Me dice que dos rectas L1 y L2 son cortadas por la secante. Me dice que son paralelas. No menciona. Entonces no menciona que son paralelas. ¿Se acuerdan que los otros ejercicios sí mencionaba? Si ustedes no lo recuerdan, se los muestro. Ahí yo subrayé que son paralelas. En este caso no menciona eso. Pero tampoco menciona que son oblicuas. Entonces, pero no son paralelas definitivamente. ¿Ya? Porque si no lo hubiera mencionado. Entonces me dice que se sabe que el ángulo 2 vale 75 grados. Vamos a nombrar los ángulos, ¿ya? Nosotros habíamos dicho que este es el ángulo 1, 2, este es el ángulo 3, este es el ángulo 4, este es el ángulo 5, 6, este es el 7. El 7 parece 9, bueno, el 7 y el ángulo 8, ¿ok? Ya, entonces, con otro color. ¿Qué ángulo me da? Me da el ángulo 2, ¿no? Entonces pongo ángulo 2, ¿cuánto vale? 75 grados, ¿correcto? Bien. En P1, ya, esto es P1 y este es P2. Este es el punto P1, bueno, ya sabemos que es el punto P1 y este sabemos que es el punto P2. Ya, me dice que el ángulo 2 en P1 es 75 grados. Ok, ¿qué más dice? Y el ángulo 7, que es el que está abajo en P2, vale 105 grados. Ok, entonces hay dos preguntas. La primera, ya sé que tengo que hallar todos los ángulos. Vamos hallando todos los ángulos, ¿ya? Entonces, ¿qué ángulos ya tengo? El ángulo 2. Este es el ángulo 75 grados y el ángulo 7, que es el ángulo que vale 105 grados. Ok, opuesto por el vértice el 2, el 3. ¿Sí o no?
Siempre, yo había mencionado que siempre, así sean dos rectas paralelas u oblicuas cortadas por una secante, siempre, siempre, siempre. La única regla que se cumple son dos en realidad. La primera, que los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales y los ángulos adyacentes que forman una línea recta son suplementarios. Y quiere decir que los dos ángulos suman 180 grados, ¿ok? Entonces, aplicando la teoría, esto no requiere ser, vamos, un genio o ser muy inteligente. Simplemente entender bien la teoría. Eso nada más. Ustedes entienden bien la teoría, los ejercicios se vuelven muy sencillos. No entiendan la teoría, no van a saber ni por dónde empezar. Siempre empiecen por la teoría. Y para eso estoy yo, porque me he dado cuenta que hay muchas personas que explican esta clase de problemas y no te dicen la parte concreta de la teoría, que es lo que tú deberías saber. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema. El ángulo opuesto al vértice, el ángulo 2 es el 3, vale lo mismo, ¿verdad? Entonces este vale 75 grados. Ok, el ángulo 3 vale 75 grados, listo. ¿Qué otro ángulo yo veo? El ángulo 6, opuesto por el vértice del ángulo 7, ¿sí o no? Vale 105 grados, ya. ¿Qué más? La recta L1, ¿es o no es una recta? Sí. ¿Tiene dos ángulos? Sí, el ángulo 2 y el ángulo uno. ¿Qué habíamos dicho respecto a ese tema? Cuando dos ángulos adyacentes forman una línea recta, suman 180 grados. Entonces, todos estos dos ángulos deben sumar 180 grados. El ángulo 2, ¿cuánto vale? 75 grados, ¿ok? Ahora lo voy a poner en otro lado para que no se mezcle. Ya, entonces el ángulo 2, ¿cuánto vale? 75 grados. Ya. Entonces, ¿cuánto valdrá el ángulo uno? Para llegar a 180 tiene que ser 105 grados, ¿no? Entonces el ángulo uno vale 105 grados, porque 105 más 75 son 180 grados. Entonces ya tengo el ángulo uno, ¿ya? Tengo el ángulo uno que es 105 grados, ¿ok? Ya, el ángulo opuesto con el vértice, con el ángulo uno, ¿cuál es? El ángulo 4, ¿verdad? Vale 105 grados, listo. El mismo concepto, ángulos adyacentes 6 y 5 sumados suman 180. Entonces el ángulo 5, ¿cuánto valdrá? 75, porque 75 más 105, 180. ¿Ya? Entonces el ángulo 5 vale 75. Y por último, el ángulo 8 es el ángulo opuesto con el vértice con el ángulo 5. Y listo, ya tengo todo ok. ¿Qué pasa aquí ahora? Perdón, 75 grados está acá, ¿no? Ya, 75 grados. Vamos a responder. Esta es la primera pregunta y dar los ángulos. ¿Cuál era la segunda pregunta del ejercicio? Era, ¿son paralelas o no? Que habíamos dicho que las rectas paralelas, que los alternos externos son iguales, pero en este caso el ángulo 6, perdón, el ángulo 2, que es el ángulo alterno externo con el ángulo 7, ¿son iguales? No, porque el ángulo 2, ¿cuánto es? 75. El ángulo 7, ¿cuánto es? 105. No son iguales. Entonces queda claro que estas rectas no son paralelas, ¿ya? No son paralelas. Alternos externos no son iguales, ¿ok? Listo. Fácil o difícil. Y ese es el nivel supuestamente 3 de dificultad. Vamos al ejercicio número 4, el disque más difícil, ¿ok? Aquí me dan dos valores y me pide que haya el valor de las X basada en la información que me están dando. Bueno, entonces esto para mí va a ser muy sencillo porque yo conozco la teoría y yo sé que la voy a poder resolver sin ningún problema, ¿ok? Entonces, empecemos por aquí. Ya. Entonces, déjame poner un poquito más arriba. Ya. Listo, comencemos. Entonces me dice que L1 y L2 son paralelas cortadas por la secante L3. Ya, listo. Entonces yo voy a cortar yo voy a dibujar la recta L1
y la recta L2. Ah, pero me dice que son paralelas, tengo que hacerlas paralelas, sí. En el otro caso no me dijo que eran paralelas o no, simplemente me dijo hay dos rectas, señor, y ya. Ya, entonces asumamos que son paralelas, ¿ok? Asumamos que son paralelas, no hay ningún problema. Luego dibujo la recta L3, que es la que las va a cortar a las dos. Bien, entonces ya tengo el dibujo, que es lo más importante. Este es L3, este es L1, este es L2. Yo había dicho que ¿cuánto valían los ángulos? Este valía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ya, listo. Me dice que las rectas L1 y L2 son paralelas y son cortadas por esta secante. Ahí el valor de X. Ya, me da el ángulo 2 que me dice que es esto. Y el ángulo 6 me dice que es esto. ¿Qué tienen en común estos ángulos? Son ángulos correspondientes, ¿verdad? Porque están ubicados en el mismo lugar del semiplano. Entonces, como decimos que el ángulo 2 es igual al ángulo, bueno, aquí no lo voy a hacer un poco más arriba porque tengo mucho espacio y lo voy a tener que optimizar. Entonces, estos ángulos son iguales, entonces yo digo el ángulo 2 es igual al ángulo 6. ¿Y qué es el ángulo 2? Es igual a 3x más 15 y esto es igual a 5x menos 25. ¿Ya? Y resuelvo esta igualdad. ¿Ya? Entonces yo digo, este lo paso a la derecha o resolver como yo quiera. Al fin de cuentas es una igualdad muy sencilla. Entonces yo voy a dejar el 15 acá, 25 pasa con positivo, 5x lo dejo, pero paso el otro 3x con negativo. Entonces esto yo resuelvo, es muy sencillo. ¿Cuánto me da el x y despejo? Me da 20, porque 40 dividido por 2 es igual a 20. Entonces x vale 20. Déjenme poner bien esto porque si no se pueden llegar a confundir. Y no quiero, lo menos que yo deseo. Listo, entonces, ¿qué digo yo? Que x es igual a 20. ¿Ok? Listo. Ya. Entonces, con esta información, el ángulo 2 volvemos a poner cuánto es que valía 3x más 15. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Que reemplazo con la x. Ya, entonces 3 multiplicado por 20 más 15, ¿cuánto es? 60 más 75 más 15 me da igual a 75. El ángulo 2 es igual a 75 grados. ¿Ok? Listo. Esto vale 75 grados. Si yo quiero y si quiero resolver rápido el examen porque no sé si me van a poner algo más complejo, yo ya con esto saco todo. Porque son rectas paralelas y prácticamente con el hecho de tener un ángulo le puedo sacar todo. ¿Por qué? Porque ya tengo el ángulo opuesto por el vértice, que es el mismo de acá. Ya tengo el ángulo correspondiente de 3 que es el ángulo 7 que es el mismo de acá. Ya tengo el ángulo alternos internos con el 6 que vale 75 acá. Ya tengo aquí cuatro ángulos. Y luego yo, para hallar este ángulo 5 tengo que sumar un número que me dé 180 grados con el ángulo 6. ¿Y cuál es ese número? Ese número es 105, ¿ok? Entonces aquí ya sería 105, opuestos por el vértice 105, alternos externos el uno con el 8, 105, alterno interno con el ángulo 5, 105. Entonces ahí con dos rectas, si se dan cuenta que con una recta secante cortando dos rectas paralelas, ya con un solo valor, hay los demás. O si ustedes quieren, pueden hacer la resolución que pide el ejercicio. A veces les dice desarrolle, bueno, el ángulo 6, ¿cuánto es? Habíamos dicho que esto es igual a 5x menos 25. Entonces, y ahí yo había dicho que x vale 20. Aquí, entonces, 5 por 20 menos 25, ¿cuánto es? 75. Este es el ángulo 6. ¿Y eso es verdad o es mentira? Sí, aquí ya lo puse, el ángulo 6. ¿Sí o no? Y ya he resuelto el ejercicio más difícil de este pequeño desafío. ¿Ya?
Yo ahorita voy a poner un ejercicio un poco más desafiante, ¿ok? Para que ya nos preparemos para lo más complicado, ¿ya? Ya, ya. Bien, voy a compartir pantalla, ¿ya? Vean estos ejercicios, no se asusten, son muy bonitos. Ya, por ejemplo, vamos a hacer el uno, ángulos formados por rectas paralelas, ¿ya? Entonces voy a poner esto acá. ¿Cuál creen que usted será la respuesta correcta en este caso? Bueno, voy a hacerlo por dos, ¿ya? Los dos ejercicios, ¿ya? Entonces voy a poner acá, voy a resolver estos dos ejercicios rapidito, ¿ok? Porque parece difíciles, no se asusten, es muy fácil, ¿ok? Ya, ustedes están conmigo, confíen en mi palabra y cuando los resuelva ustedes dirán, wow, Alex, ¿cómo lo hiciste? Simple, saber la teoría. Ustedes la pueden saber. Ya, listo. Vamos a trabajar. ¿Qué pasa en este caso? Me dice que son paralelas, L1 con L2. Entonces son paralelas, calcule el valor de X. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Ya había dicho que cuando tenemos reglas paralelas tenemos prácticamente toda la información. Ya. Entonces yo aquí, ¿qué ángulo tengo? Opuesto por el vértice. Este es igual que el de acá, ¿verdad? Y este es igual que el de acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Son iguales, ¿verdad? Ya. ¿Qué yo había dicho? No nos vayamos por este lado. ¿Qué yo había dicho? Aparte de que si tengo un ángulo puedo hallar el otro. Yo había dicho que la suma de este ángulo con otro ángulo acá suma 180 grados. ¿Sí o no? Ya. Otra cosa, fíjense que este ángulo está abajo, está al lado acá. Y este 3 está aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué yo había dicho? Yo había dicho también que en los ángulos conjugados internos o externos, en paralelas, a ver, voy a ponerlo bien bonito. Disculpen. Lo voy a poner con, ya, ángulos, que a veces siento que no me entienden la letra. Conjugados internos y externos en paralelas suman 180 grados, ¿ok? Ya, ahí sí lo ven. Entonces, quiere decir este ángulo con este ángulo acá que son conjugados internos. No, no son conjugados internos, ¿verdad? ¿O sí? Les voy a dar un minuto para que piensen. ¿Ya? ¿Será o no será? Bueno, de todas maneras eso lo puse en mi resumen de clases pasadas. Veanlo, ¿ya? Entonces, bien, conjugados internos, ¿ok? Entonces, estos son conjugados internos, sí, son conjugados internos. Entonces, este ángulo más este ángulo es igual a 180 grados. Entonces, 9x es igual a 180 grados, x es igual a 20. Listo. Entonces yo digo que aquí la respuesta es B, 20, ¿ok? Y lo tengo demostrado. Ya, vamos a hallar el de acá. Este es el ejercicio uno. Vamos a hacer el ejercicio 2. Me pide que calcule el valor de X. Alternos, ¿qué son estos ángulos? Alternos externos, ¿correcto? Y me dice que son paralelas. Entonces estos deben ser iguales. Entonces yo igualo 5x menos 10. Digo que esto es igual a 3x más 10.
y resuelvo. Entonces, me queda aquí 2x, 5 menos 3x, y 10 pasa al otro lado, me queda 20. Entonces, despejando, me queda 20 dividido para 2 es igual a 10. Entonces, aquí la respuesta es el A, ¿ok? ¿Fácil o difícil? Muy fácil, yo sé, muy fácil, ya. Vamos a hacer dos ejercicios más, ¿ya? Ya. Y después voy a explicar esto de acá, ¿ya? Este es un truco muy sencillo, ¿ya? No se asusten, están conmigo. Bien. Voy a hacer este ejercicio. Este se ve muy interesante, me gusta, me gusta. Es un desafío. Ya. Entonces ay, perdón, ya hice el 2. Qué bruto. Tendría que ser el 3 con el 4. Sí, hagamos el feo. Recuérdense que esto es solamente con rectas paralelas. Las rectas oblicuas, ya les había dicho la norma. Igual ya podemos trabajar, ¿ok? Esa era la gran diferencia con las oblicuas y las paralelas. Ya. Entonces, vamos a revisar esto. Vamos haciéndolo más grande. Entonces me dice que L1 y L2 son paralelas. Me dice que calcule el valor de X. Ya, estos ángulos, ¿qué son? Bueno, no importa si no se acuerdan ahorita el nombre. Aquí lo importante es que tenga un ángulo que vale 140 y tenga una recta que no sé cuánto vale y que en total la suma de esto es 180. Entonces, este tendría que valer 40 porque 40 más 140 es 180 grados, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Listo, pero no me piden eso, me piden el valor de X. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para hallar X? Bueno, yo tengo que aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Porque aquí tengo un ángulo y acá tengo otro ángulo en otra ubicación, ¿sí o no? Ya, aquí, este ángulo que está aquí es igual que este ángulo que está acá, ¿sí o no? Entonces esto vale lo mismo, 5x más 10, ¿ya? Como son dos rectas paralelas, ¿qué pasa con los conjugados externos? Es decir, este con este es un conjugado externo y este con este es otro conjugado externo, que sumándose dan 180 grados. Al igual que la suma de los ángulos adyacentes que forman una recta también da 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple, tengo que sumar los grados. Entonces, 140 grados más 5x más 10 grados y esto me da un igual a 180 grados. Entonces, 140 más 10 sería 150. Y 150 lo paso al otro lado, ¿cuánto me quedaría? 30, ¿verdad? Y por acá me quedo con 5x. Entonces, x, ¿cuánto valdría? 6, ¿correcto? Y aquí marco la respuesta. Listo, ya tengo otros puntos más. ¿Qué pasa con este tipo de ejercicios? Esto no nos asustamos. Esto es simplemente sumamos lo de la derecha con lo de la izquierda. ¿Ok? La regla es todo lo que está en la izquierda lo sumo con la derecha. ¿Ya? Es decir, 5x más 4x más 2, ay, perdón, 2x. Y esto lo igualo con 5x más 80. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería aquí? 9x, 7x pasa al otro lado, quedaría 2x. Y, no, perdón. Sí, 2x y luego más este 2x sería 4x. Y esto es igual a 80. Y 80 dividido por 4 es igual a 20. Ok, ya tengo. La respuesta es la E. Así lo difícil. Muy sencillo. Muy sencillo, ¿ok? Ya.
Vamos a bajar para hacer los otros dos ejercicios siguientes. Ya, el 5 el 6, ¿sí? El 5 y el 6. Ya, muy bien. Entonces empecemos rápido, sin perder mucho tiempo. Ya, ya ahora sí se ve, supongo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo resolvíamos este ejercicio? Ya, aquí yo tengo dos datos. Tres datos. O sea, se ve feo, pero lo podemos resolver. Ya. Como son paralelas las tres rectas, aquí primero, yo sé que como esto es una recta, aquí este ángulo me va a valer 80 grados, ¿verdad? Ya. Por leyes de paralelismo, L1, L2, que son paralelas, los conjugados, perdón, alternos internos son iguales. Es decir, yo digo que 80 es igual a 2 alfa, por aquí vale un alfa y vale otro alfa, entonces sería igual a 2 alfa, ¿ya? Entonces, ¿cuánto valdría el alfa? 40, ¿verdad? Listo. Entonces quiere decir que este vale 20 y vale 20, porque la suma de los dos es 2 alfa, ¿no? Entonces aquí ya tengo alfa que vale 40. Ya, eso por un punto. Ahora, ¿qué pasa? Tengo 100 grados, ¿verdad? Ya. Yo también había dicho una regla que es de los ángulos conjugados internos. Es decir, este con este y este con este. Por el conjugado externo es el de acá con el de acá. ¿Ya? Entonces yo había dicho que por conjugados internos suman 180 cuando las rectas son paralelas. Entonces, 100 más 2 alfa, esto es igual a 180. ¿Y cómo lo compruebo? Alfa valía 40, ¿sí o no? Entonces 100 más 2 por 40 es igual a 180. Se cumple, ¿sí o no? Sí, ya. ¿Qué más sabíamos? ¿Qué más sabíamos? Ya. Ángulos, este ángulo también vale 100, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es un ángulo alterno, un ángulo opuesto por el vértice. Entonces, en las rectas paralelas L1 y L2, ángulos alternos externos son iguales. Entonces, esto también vale 100. Este ángulo opuesto por el vértice, ¿cuánto vale? 100. Este ángulo es correspondiente con el de acá, ¿sí o no? Este ángulo entonces vale 80, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, yo aquí tengo tres cosas. Eh, esto vale 40 y esto vale 40, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es la ecuación que yo debería plantear? Ya, yo me fijo en algo. Yo me fijo que la recta L3 es paralela también a la L2, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, haciendo una semejanza, yo quiero que se fijen en algo. Quiero que se fijen en esto que lo voy a marcar con rojo. Esta semejanza, voy a ampliar esta recta, ¿ya? Y esta semejanza, ¿ya?
¿Qué es lo que yo tengo aquí? Yo tengo una especie de igualdad, porque este ángulo que está aquí, cuando la recta la estiro hacia el infinito, es un ángulo exactamente igual que el que tengo acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este ángulo que está aquí es igual que el que está acá. A ver, el ángulo que está aquí es, yo aquí tenía la recta L2, aquí venía la secante y aquí venía la parte de acá. ¿Ya? Entonces yo lo que hice fue estirarla así. Y yo me di cuenta que tengo un ángulo así. Perdón, un ángulo así tengo, que es el mismo que está acá, pues sí o no. El ángulo que está así es el mismo que está acá. Entonces yo digo, ¿cuánto valdrá este ángulo que está acá? Hemos dicho que valía 40 más 40 80. Como yo lo dividí por la mitad, ya vale 40. Entonces, esta parte pequeñita vale 40. Entonces yo digo 40 más 100 es igual a 10x, ¿sí o no? Y esto me da 140, ¿sí o no? Y 140 dividido para 10 es igual a 14. Entonces 14 es la respuesta. ¿Fácil o difícil? Listo. Ahora vamos a hacer el último ya para ya terminar. Entonces ya hemos resuelto el 5, ahora vamos por el 6. Entonces, este ejercicio es algo más o menos parecido. A ver, aquí yo tengo una recta, vamos a hacer la creatividad, la recta L1 y L2, ya. Si ellas son paralelas, quiere decir que yo puedo trazar una recta paralela entre ellas dos, ¿sí o no? Entonces, yo voy a suponer que voy a trazar una recta paralela justo aquí en la mitad de X. Entonces, trazo una paralela, perdón, trazo una paralela, ¿ya? Entonces, aquí X lo he dividido en dos, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Yo había dicho por una propiedad que este ángulo pequeñito que está acá es correspondiente con el que está acá, ¿sí o no? Entonces sería x dividido para 2. Y yo había dicho que la suma de dos ángulos adyacentes cortados por una que forman una línea recta suma 180 grados, ¿sí o no? Entonces 140 más x medio es igual a 180 grados, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces aquí yo tengo x medio es igual a 180 menos 140 que da 40 y x me da 80. Entonces esto x vale 80 porque me dice que calcule el valor de x. Entonces esto vale 80. ¿Ok? Bien. Eso es todo lo que tiene que ver con los ejercicios de ángulos, los más difíciles y los más fáciles. Ya el siguiente clase vamos a partir con lo que son problemas de Pitágoras, de leyes de cosenos y tenemos a abordar un poco leyes de senos y leyes de cosenos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que te sirva y muchas gracias por el apoyo. Y dale un like, no olvides compartir, ¿qué te cuesta? Aparte, me ayudas a incentivarme a seguir creando contenido como este. Te mando un abrazo. Gracias.